las gracias a las autoridades de la institución, al doctor Jorge Ceballos, su presidente, al coronel Benjamín Núñez, director administrativo financiero, al doctor Henry Caballero, director médico de Sorca Núcleo de Quito. Asimismo, agradecer a la doctora Jenny Calvache y a todo el comité de tumores mamarios que ella representa o coordina. Y desde Docencia les damos la más cordial bienvenida a una nueva serie de webinars, en esta ocasión por conmemorar la lucha contra el cáncer de mama. Estamos en la semana de la lucha contra el cáncer de mama y vale la pena recalcar que el cáncer de mama es uno de los cánceres más frecuentes en nuestras mujeres, al igual que en el mundo, uno de los cánceres que todavía causa mucha mortalidad en las mujeres, mortalidad asociada al cáncer. Y por ello es muy importante y los esfuerzos que hacemos como institución en su prevención, en su tratamiento, y también lo bueno, cada vez tenemos más pacientes que logramos curar de este cáncer, que logramos dar un seguimiento adecuado y que de una manera multidisciplinaria logramos alcanzar los objetivos de un tratamiento adecuado con una esperanza de vida, que es lo que buscamos desde Solca. Es así que me permito presentar esta noche al doctor Diogo Cordeiro Queiroz. El doctor Diogo Cordeiro es médico genetista de Brasil. Él nos va a dar la charla del día, el perfilamiento genético en cáncer de mama. Adelante, doctor Cordeiro. Buenas noches. Começo pedindo desculpas, meu espanhol não vai muito além do buenas noches, mas tentarei falar o mais pausadamente possível para que possam me entender. Gostaria de agradecer pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com vocês, falando sobre esse tema. Vou compartilhar, então, os slides para começarmos. Estão vendo os slides? Sí, doctor Cordeiro, se ve bastante bien. Perfeito. Muito bem. Então, quando nós observamos os tumores de mama, assim como a maioria dos outros tumores sólidos, nós sabemos que a grande maioria dos casos advém de mutações esporádicas. Então, são alterações tumorais somáticas restritas àquelas células cancerígenas e que são decorrentes de mutações genéticas adquiridas ao longo da vida. Em aproximadamente 10% dos casos, 10 a 15% dos casos, a gente tem, então, as alterações germinativas, onde a gente fala das síndromes hereditárias de predisposição ao câncer. Quando a gente olha esse grande grupo, a gente divide classicamente essas alterações genéticas com relação à sua penetrância, né, com relação ao quanto de risco aumentado essa paciente estaria correndo em função desse genótipo. E quando a gente vai ver essa distribuição, aproximadamente 5 a 6% dos casos reside alteração em genes de alta penetrância, que são aqueles genes em que você tem um aumento de risco maior ou igual que 5 vezes o risco basal da população, e os genes de moderada penetrância, que você tem um aumento de risco ali entre 1,5 vezes e 5 vezes o risco da população, isso representando 5 a 10% dos casos de câncer hereditário. Não vou me ater muito às síndromes clássicas de predisposição ao câncer, genes de alto risco, onde a gente tem guidelines muito bem definidos para estratégias de monitoramento e de redução de risco. Quando a gente vai olhar a evolução histórica do câncer de mama hereditário, a gente entende que ainda é um conhecimento muito recente. Então, nós ainda estamos na infância do conhecimento do câncer hereditário. Quando a gente vai olhar, por exemplo, a caracterização das alterações dos genes BRCA1 e BRCA2, né, na década de 90, mutações no ATM 96, o CHEK2 aí completando 20 anos
essa mutação é identificada como um alelo de baixa penetrância para tumores de mama. Então, é um conhecimento que ainda está em fase de consolidação. Classicamente, os genes de moderado risco para câncer de mama são, então, CHEK2, ATM, RAD51C e D, NF1 e o BARD1. E a gente observa aqui que, para além dos riscos de tumores de mama, alguns desses genes, como, por exemplo, o RAD51C e D, tem também um incremento de risco para tumores de ovário e neurofibromatose associado, então, muito mais frequentemente até com outros tumores, destacando-se os neurofibromas e os gliomas de vias ópticas. Esse trabalho, publicado no ano passado, foi um dos maiores trabalhos já realizados do ponto de vista de câncer de mama hereditário, um estudo que avaliou 113 mil mulheres de 25 países diferentes, em que 60 mil, pouco mais de 60 mil mulheres tinham diagnóstico de câncer de mama e pouco mais de 53 mil mulheres foram do grupo controle. E essas pacientes elas foram submetidas, então, a um painel genético, um painel germinativo, que avaliou 34 genes de predisposição a câncer. E quando a gente vai olhar, não vou me deter a tabela como um todo, mas quando a gente vai olhar, então, o odds ratio de todas essas alterações genéticas e vai identificar, então, os que tiveram significância estatística, a gente consegue refinar, então, esses genes de moderada penetrância nesta lista aqui. Então, os genes de maior significância estatística foram os genes ATM e o CHEK2, os genes de moderada penetrância, mas já com ainda com significância estatística, o BARD1, RAD51C e RAD51D, e com um poder estatístico um pouco menor, mas ainda com significância, nós tivemos, então, o gene MSH6, que é um gene relacionado ao fenótipo da síndrome de Lynch, né, uma síndrome de predisposição a tumores coloretais, tumores de endométrio, tumores urológicos, que a gente não vê claramente associação com tumores de mama, muito embora tenha sido reportado eventualmente na literatura essa associação, mas não faz parte das classificação, né, dos critérios diagnósticos para síndrome. E aqui o gene neurofibromatose tipo 1, a gente vê que claramente as mulheres com diagnóstico de neurofibromatose têm um risco significativamente maior para o desenvolvimento de neoplasias de mama, e o gene PTEN relacionado à síndrome de Cowden. E aqui, de forma muito interessante, de forma muito elegante, eles então estratificam essas alterações genéticas dentro desses 8 genes que foram elencados como genes de associação muito bem estabelecida de risco com relação à sua penetrância, né? O PALB2 é sempre um gene alvo de controvérsias. Alguns trabalhos sugerem que ele seria um gene de moderada penetrância, outros com gene de alta penetrância. Cada vez mais a gente tem entendido ele realmente como um gene de alta penetrância, e aqui a gente consegue ver isso de forma bem reprodutível, né? Então, aqui a gente tem os 3 principais genes aqui, BRCA1, BRCA2 e o PALB2, como genes de alto risco, tá? E dentro dos genes de moderado risco, então, a gente identifica o TEC2, RAD1, ATM, RAD51C e RAD51D. E aqui nessa última linha aqui, esse último gráfico aqui seria o risco populacional. Então, a gente consegue ver a magnitude de risco em pacientes com mutações nesse gene. E mais ainda, um dado muito interessante que esse estudo nos mostrou é a associação com um fenótipo mais refinado, ou seja, com um subtipo dos tumores de mama. Então, a gente observou que as pacientes que têm alterações patogênicas germinativas do gene ATM, com uma grande significância estatística, tendem a ter tumores mais luminais, tumores mais positivos para receptores estrogênicos. Ao passo que o CHEK2 também, com uma significância estatística bastante importante, a gente viu que também tende a ter tumores luminais, né? Então, a associação, e isso já nos ajuda a refinar com a clínica as hipóteses diagnósticas. Para tumores negativos, então, receptores hormonais negativos, a gente viu uma proporção maior de mutações nos genes BARD1, RAD51C, RAD51D, sendo o fenótipo triplo negativo muito mais associado ao gene BARD1. Falando um pouco dessas entidades, então, a ataxia telangiectasia, a gente sabe que o gene APM, ele, quando
mutado de forma bialélica, né, quer seja em homozigose ou em heterozigose composta, ele dá um fenótipo da síndrome de ataxia telangiectasia, que é uma condição neurodegenerativa de início na infância, caracterizada, então, pela ocorrência de telangiectasias oculocutâneas, imunodeficiências, são pacientes que na infância tendem a ter múltiplas infecções de repetição, tem um quadro neurodegenerativo progressivo, por volta até dos 10 anos de idade, são pacientes que estão deambulando com necessidade de auxílio, a maioria das vezes em cadeira de rodas, e que tem um risco aumentado para neoplasias, sendo as principais neoplasias hematológicas, então as leucemias e os linfomas, em 85% dos casos, e tem sido associado também com tumores de ovário, de mama, estômago, melanoma, leobiomas e sarcomas. E destaco aqui que é uma síndrome que está associada potencialmente a uma radiosensibilidade. Então, os homozigotos ou heterozigotos compostos são pacientes que têm uma elevada sensibilidade à radiação ionizante. Esse trabalho, publicado também no ano passado, fez uma avaliação, então, dentro do universo de mais de 600 mil indivíduos que foram encaminhados para um laboratório para painel germinativo multigênico, e eles encontraram, então, 0,7% dos casos com a variante patogênica no gene ATM. Eles identificaram, então, que as pacientes com mutações no ATM teriam um risco 2 vezes maior que o risco populacional para desenvolvimento de tumores de mama invasivo, um risco 1,8 vezes maior para tumores de mama in situ, um risco de 1,7, um odds ratio de 1,7 para tumores de mama em homens, 1,5 tumores de ovário, 1,4 tumores coloretais e melanoma, e aqui voltando a um risco elevado, ou seja, maior que 2 vezes o risco populacional, né, para tumores de próstata, pâncreas e estômago. Então, isso refletindo a necessidade realmente do acompanhamento diferenciado dessas famílias, não só pensando no fenótipo de mama, mas também no fenótipo de outros tumores, incluindo homens, de mama e próstata. E aqui a gente consegue também observar nesse mesmo trabalho que existe claramente uma diferença de risco em função do genótipo do paciente. A gente começa a perceber aqui que não basta a gente ter a identificação de uma variante patogênica germinativa no gene ATM. A gente precisa avaliar que variante é essa. Então, a gente tem essa variante específica, que tem um incremento de risco bastante significativo para tumores de mama, seguidas pelas variantes missense. As variantes nonsense frame shift, a gente vê um incremento de risco menor. Então, é importante também a gente cada vez mais identificar as características do genótipo e tentar buscar na literatura, então, uma melhor correlação com o fenótipo para que a gente consiga individualizar as estratégias de manejo e de redução de risco. Então, a gente vê que essa variante específica, como eu dei com vocês, tem um risco de mais de 3 vezes o risco da população para tumores de mama invasivo e um risco de 8 vezes o risco populacional para tumores de mama em homens. E a gente sabe que os pacientes com mutação no ATM tendem a ter, então, o diagnóstico em idade jovem, em geral abaixo de 50 anos, tem uma alta taxa de receptores hormonais, uma maior frequência de acometimento linfonodal e de metástases à distância. O prognóstico, então, é mais reservado, uma menor sobrevida livre de doença, tá? E uma menor sobrevida câncer específico. E existe uma tendência maior para quimio-resistência nesses pacientes, com alta probabilidade de resposta à platina e de resposta aos inibidores da PARP. Tá? E aí, aqui nos guidelines, então, do NCCN, de 2023, agora, né, a última versão, a gente, a despeito desses riscos maiores de desenvolvimento de tumores de mama, a gente não tem evidências para indicar a mastectomia profilática para todas as pacientes, devendo individualizar com base no histórico da família. Para tumores de ovário, a gente também não tem evidências para rastreamento, para redução de risco, né, e o rastreamento deve ser baseado à luz do histórico da família. E tumores de pâncreas, a mesma coisa, tá? Então, um dado que é importante é que a variante patogênica no ATM, por si, não deve ser uma recomendação para se contraindicar a radioterapia. Por muito tempo, isso foi alvo de controvérsia, né? E o que a gente tem visto nos estudos mais recentes, eu vou mostrar adiante, é que as variantes em heterozigose, elas não parecem ter essa radiosensibilidade tão exaltada, e se houver uma indicação clínica para se fazer a radioterapia adjuvante,
ela deve ser indicada sim, a despeito da presença da mutação, tá? E muito importante para essas mulheres o aconselhamento genético, principalmente visando as questões reprodutivas, tendo em vista que é uma doença recessiva, e aí é importante a gente fazer o aconselhamento genético do casal para que a gente evite um potencial descendente com a síndrome da ataxia telangiectasia. O CHEK2 também é uma alteração genética que varia muito de família a família. Essa meta-análise bastante interessante, que viu mais de 26 mil pacientes e 27 mil controles, publicada em 2008, somente para essa mutação específica, que é a 1100DLC, do CHEK2, eles identificaram, então, o odds ratio bastante variável em função do fenótipo da família. Então, se é um caso de mama não selecionado, né, sem informações de histórico da família, sem nenhum detalhamento maior, a gente tem um odds ratio de 2,7. Quando é um câncer de mama em idade precoce, um odds ratio de 2,6. E vejam que quando a gente tem um histórico na família, esse odds ratio ele quase que dobra, ele vai para 4,8, forçando a importância da gente ajustar as estratégias de manejo, de intervenção, com base no histórico da família, para esses genes de moderada penetrância. O JAK2 essa mutação específica, ela é muito comum na Europa. Então, esse trabalho aqui que avaliou 55 famílias com fenótipo de câncer de mama e intestino hereditário, eles encontraram uma prevalência de 18% nessa casuística. E no Brasil, a gente não tem, aparentemente, uma frequência tão alta. Então, nesse estudo que foi feito no Rio Grande do Sul, conduzido pela Patrícia Prola, eles avaliaram 59 pacientes que preencheriam critérios para fenótipo de câncer de mama ou coloretal hereditário, e a gente encontrou uma prevalência só de 1,7%. Existem também esse outro trabalho do grupo do Steven Narrowd, que foi publicado em 2011, que também corrobora, então, essa ideia de que existe uma correlação genótipo-fenótipo, e eles colocam que, mais uma vez, que os riscos para o desenvolvimento de tumores ao longo da vida variam muito em função do histórico da família. Então, se não tem nenhum parente próximo, pai, mãe, irmãos afetados, você teria um risco de 20%. Se você tem um parente de segundo grau, esse risco sobe para 28%. Um parente de primeiro grau, 34%. E se você tem um parente de primeiro e segundo grau, esse risco mais que dobra, vai para 44%. Para o CHEK2, então, a recomendação é de se iniciar o rastreamento com a mamografia a partir dos 40 anos e considerar, então, a ressonância magnética das mamas com contraste entre os 30 e 35 anos. Cirurgia redutora de risco deve ser muito individualizada, baseada no histórico da família, tá? E é importante a gente destacar que essas evidências elas são muito atreladas a variantes do tipo frame shift. Então, a gente não tem muitas informações de risco para as variantes missense, tá? Com relação ao fenótipo de intestino, se recomenda iniciar a colonoscopia, que deve ser repetida a cada 5 anos, a partir dos 40 anos de idade ou 10 anos antes do caso mais jovem diagnosticado em parente de primeiro grau. E aqui eu queria trazer esse guideline, né, que é uma publicação conjunta da ASCO, da American Society for Radiation Oncology e da Society for Surgical Oncology Guideline. Então, foi coordenado ali pela Nadine Tung, e eles apresentam, então, algumas informações muito importantes. A primeira delas é que, realmente, a mutação por si, quando a gente pensa nesses genes de moderada penetrância, ela não deve ser a variável de maior peso para definir a terapia local, tá certo? Ou mesmo a cirurgia redutora de risco, tá? Então, se a paciente tem indicação de ser tratada, independentemente da alteração genética, o tratamento deve ser a opção apropriada para aquele estadiamento, para aquele diagnóstico da paciente, tá? Para esses genes de moderada penetrância, as evidências relacionadas ao câncer de mama contralateral são muito pouco estabelecidas ainda, tá? E para aquelas pacientes que têm mutações de genes de moderada penetrância, que não fizeram cirurgia preventiva, né, cirurgia profilática, então nós devemos fazer um screening de alto risco, que deve incluir, então, a mamografia e a ressonância magnética das mamas. Com relação à radioterapia, o único gene que a gente deve considerar não fazer a radioterapia adjuvante é o TP53, né, como eu comentei há pouco. A gente não tem evidências de que variante patogênica
em heterozigose no ATM deva evitar a radioterapia. Isso é uma informação bastante importante, porque muitas vezes a gente, na prática clínica, tem se deparado com essa realidade, tá? Da contraindicação à radioterapia adjuvante desses pacientes. A gente não tem essa evidência no momento. Para finalizar a minha fala e dar tempo para a gente discutir um pouco, então a gente tem que lembrar que o câncer é sempre uma doença multifatorial, né? Então, mesmo no contexto de uma alteração genética, a gente tem que estar atento às outras variáveis ambientais que vão se somar, né? E os scores de risco poligênico parecem nos dar uma magnitude de risco mais adequada de estratificar melhor esses pacientes, e lembrar sempre que para esses genes de moderado risco, o histórico da família é fundamental para que a gente consiga estimar melhor esses riscos e definir o melhor plano terapêutico. Nesse sentido, eu queria apresentar, então, um dos modelos de predição de risco matemáticos, que é o PIN-RISC, onde a gente consegue incluir algum desses fatores ambientais, fatores de risco, fatores de risco hormonais, a gente consegue incluir o resultado de um teste germinativo e até mesmo os resultados iniciais dos scores de risco poligênico, para que a gente consiga estratificar melhor os riscos dessa paciente. Por fim, eu queria reforçar, então, que toda paciente que tem um histórico na família, mulheres ou homens, de variantes patogênicas do BRCA1 ou 2, elas devem ser encaminhadas para aconselhamento genético. Toda paciente com câncer de mama diagnosticado abaixo de 45 anos, ou tumores de mama triplo negativos abaixo de 60 anos, tumores de ovário e homens com câncer de mama, pacientes com história familiar muito sugestiva ou pacientes de ascendência judia ashkenazi, e qualquer paciente com câncer de mama metastático HER2 negativo. Essas são indicações formais para encaminhamento para aconselhamento genético e avaliação através de painel germinativo multigênico. Gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade. Aqui deixo meus contatos e fico à disposição para a discussão. Gracias, doctor Diogo, por su presentación. Había una pregunta en el público. Entiendo que la pregunta quedó respondida con la penúltima diapositiva que presentó. Pero bueno, la pregunta decía que, ¿por qué los pacientes con tumores con mutación de gen ATM, las guías suelen indicar no recibir radioterapia? ¿Cuál es la razón de esta mutación, de esta indicación? No sé si quiere aclarar un poco más en eso, doctor. Sim, então a razão para isso, Leonardo, é que o gene ATM está muito vinculado a uma via de reparo, né? Então, quando a gente tem uma perda de função dessa via, a gente está mais vulnerável a uma falha desse DNA e essa multiplicação desse DNA incorreto, gerando, então, um tumor. Então, a grande preocupação, assim como do gene TP53, que está acima dessa via, é que a gente tenha um tumor radioinduzido, né? Então, isso é um fenômeno que a gente sabe que pode acontecer em qualquer situação, mas nesse cenário, pela fragilidade dessa via de recombinação, né, dessa via de reparo, então isso pode acontecer com maior frequência. Pacientes com a síndrome de Liefeld-Mehner, a gente vê isso muito claramente, tem vários trabalhos na literatura demonstrando esse achado. O racional para que a gente não faça a contraindicação da radioterapia adjuvante nas pacientes com ATM é que a gente está falando aqui de um gene recessivo. Então, quando a gente tem, sim, a perda dos dois alelos, quer seja em homozigose ou em heterozigose composta, aí sim seria uma contraindicação, porque a gente sabe que tem um incremento de risco muito grande, a via fica muito desequilibrada, fica muito instável. Mas nas pacientes que a gente vê com o fenótipo de câncer de mama, que são heterozigotas, a gente teria um outro alelo que iria suprir, vamos dizer assim, a função do alelo defeituoso, e isso não contraindicaria, então, a radioterapia. Está mudo, Raúl. Gracias, doctor Diego. Quedaríamos que es una contraindicación relativa, esto de la radiación en la ATM. Dependería de la heterozigosidad, ¿no es cierto? Y estaríamos con eso básicamente. Gracias por su respuesta, doctor. Gracias por su presentación, muy brillante exposición. Y vamos a dar paso a la siguiente exposición. Para la siguiente presentación tenemos al doctor Patricio Corral. El doctor Patricio Corral es médico cirujano de Cuenca, nos acompaña esta noche también. Y el tema del doctor Corral es el manejo de axila en cáncer de mama temprano y post-neoadyuvancia.
Este es un tema de bastante relevancia, sobre todo por las respuestas que hoy en día se consiguen con la neoadyuvancia y está también en boga la discusión. Doctor Corral, qué gusto tenerle con nosotros. Bienvenido a esta charla. Muchísimas gracias, doctor Raúl Puente. Quiero darle las gracias a usted y a la querida amiga, doctora Jenny Calvache, jefe del Servicio de Oncología Clínica, líder médico y excelente amiga, por la invitación hoy noche. ¿Están viendo la presentación? No, doctor, estamos viendo su pantalla, su cámara sí, pero no está compartiendo su pantalla. A ver, un segundito. Hasta mientras, recordarles a todos los presentes que pueden mandar sus preguntas vía chat para que, tal como se hizo con el expositor anterior, puedan ser leídas y contestadas por nuestros ponentes. Estamos ahora sí viendo su pantalla. Perfecto. Ahí sí. Sí, está perfecto y bien compartido. Perfecto. Bien, entonces, lo único que tengo que decirles antes de empezar a pedirles disculpas, es un tema extremadamente largo. Quiero decirles que más de 1.180 artículos de revisión al respecto, miles de horas de investigación alrededor del mundo, aproximadamente más de 40 webinars en los cuales y congresos médicos en los cuales este tema ha sido tocado. Muy difícilmente podemos reducirlo a 30 minutos, corriendo el riesgo de que probablemente no demos una conferencia en la cual queramos hacer entender lo que deseamos. Bien, entonces, vamos, no tengo ningún conflicto de interés. El tratamiento de la axila ha cambiado sobre las 2 décadas pasadas, desde una rutinaria disección de axila a únicamente realizar la biopsia del ganglio centinela. Esto se ha convertido en el método estándar de tratamiento para cáncer de mama en estadios tempranos y reservando evidentemente el vaciamiento axilar únicamente para pacientes con ganglios centinelas positivos. El estudio de Bernard Fisher, el NCABP04, fue el primero en demostrar que la disección axilar no mejoraba la vida en los pacientes que se sometían a este tratamiento. ¿Cuáles son los objetivos de la cirugía axilar? Evidentemente, el diagnóstico como estadificación, tanto para un pronóstico como la necesidad de beneficio de tratamientos adyuvantes, persiste aún el peso de la axila positiva como un claro factor de peor pronóstico, y sigue siendo así, aunque el perfil molecular sea un factor de enorme peso. Y como tratamiento, el control local, que va a definir mucho más claramente la sobrevida libre de enfermedad, pero también puede tener un impacto en la supervivencia global. Bueno, ¿qué evidencias fuimos teniendo a lo largo del tiempo? Aquí vemos que los cambios van a un ritmo cada vez más rápido, que pasaron siglos para tener estandarizado un tratamiento quirúrgico que fue prácticamente un dogma por casi 100 años, en el cual el vaciamiento axilar era la única opción. Luego, entre los años 90 y 2000, con la técnica del ganglio centinela, empezó a generarse evidencia que puede evitarse el mismo siempre y cuando el ganglio centinela fuera negativo. Y en esta última década, también el cambio de paradigmas en cuanto a formas de tratar la axila y la necesidad de tratamiento axilar de vaciamiento, aún con ganglio centinela positivo, y diferentes consideraciones en cuanto al tipo de compromiso de uno o más ganglios centinelas positivos, etc. Hace 20 años, fíjense ustedes, probablemente era una buena noticia decirle a una paciente, luego de un vaciamiento axilar, que no tenía ganglios comprometidos. Hoy creo que daría culpa por saber que tiene un daño innecesario. Y aunque tenga indicaciones precisas, precisamente estamos tratando de buscar nuevos métodos que nos permitan, y mapeos que nos permitan evitar esa disección axilar que compromete la funcionalidad. Hace 2 años era Iram Cody III del Memorial Sloan quien acuñó la frase que decía: la cirugía axilar probablemente es el principio del fin de la cirugía, y en algo tienes razón. En este metaanálisis sobre ganglio centinela, en 69 estudios, en más de 8.059 pacientes, se encontraron 96% de ganglios centinelas con una seguridad
de encontrar los mismos y un 7% de probabilidad de falsos negativos. En otros estudios, tanto americanos como europeos, estudios randomizados, se encontró que el porcentaje de ganglios centinelas es de aproximadamente el 9.6%, con una seguridad diagnóstica del 97%. Mientras tanto, el porcentaje de recurrencias axilares en estos estudios, tanto europeos como americanos, decíamos, en varias series va entre el 0,3 al 1,2% a 8 años de seguimiento. Y, sin embargo, en esta serie, en este metaanálisis de 48 estudios con más de 15,000 pacientes, se encontró que la recurrencia axilar era principalmente en los 2 primeros años. En cuanto al porcentaje de supervivencia global a 8 años entre resección del ganglio centinela únicamente, más disección axilar versus resección solo del ganglio centinela, la supervivencia libre de enfermedad fue exactamente igual. Y, perdón, la anterior era la supervivencia global, y la supervivencia libre de enfermedad entre los 2 brazos exactamente igual. Para la axila clínicamente y con ganglios centinelas negativos, el NSABP32 fue un trabajo randomizado, controlado, que fue publicado en el año 2010, que terminó de aportar evidencia de peso en cuanto al manejo que ya se había comenzado a realizar en pacientes durante la década previa. Esto es, en aquellos pacientes que fueron clínicamente ganglios negativos, se realizó este ganglio centinela. Y si este era negativo, se randomizaron a vaciamiento axilar versus no vaciamiento. El endpoint principal fue la supervivencia global. Casi 4,000 pacientes se midieron en ambas ramas, la supervivencia global y la supervivencia libre de enfermedad. Y en la actualización a 10 años se establecía que no había diferencias significativas en estos puntos. Estimaciones a 8 años por Kaplan-Meier para la supervivencia global fueron muy similares, como pudimos ver. Y aunque hubo mayor número de casos de recurrencias regionales en el grupo de no vaciamiento axilar, esto no tenía una diferencia significativa. Cabe aclarar que la mayoría de las pacientes también recibieron algún tipo de tratamiento sistémico y radioterapia en más del 80%. Este trabajo fue uno de los que sentó las bases de todas las guías con evidencia de que en el contexto del ganglio centinela negativo, en el vaciamiento axilar, no aporta ningún dato significativo en supervivencia. Bien, y con el advenimiento de esta técnica, desde el punto de vista de la anatomía patológica, el estudio del ganglio centinela, se intensificó mucho para prevenir eventuales subtratamientos en las pacientes. Y esto resultó en el aumento de la frecuencia de detección de micrometástasis y células tumorales aisladas. Y para manejar estas pacientes con esta enfermedad microscópica, se tardó en generar un poco más en poder definir el manejo de la axila para estas situaciones. Hay un trabajo que nos da información en cuanto también a otro objetivo de la cirugía axilar, que es el pronóstico, y asociado a eso, estos 2 trabajos que vemos abajo, que también pasaron a aclarar el manejo quirúrgico de la enfermedad ganglionar micrometastásica. El estudio MIRROR, como pueden ver ustedes aquí, este es un estudio holandés de corte. El principal objetivo fue evaluar el impacto de las células tumorales aisladas y las micrometástasis en la supervivencia libre de enfermedad a 5 años. Y ayudó a presentar evidencia también para responder a la pregunta de la necesidad de tratamiento sistémico adyuvante en estos casos, ya que muchos estudios que se venían presentando mostraban resultados conflictivos. Las pacientes de este estudio en general tenían características generales de buen pronóstico, como ustedes pueden ver aquí. Eran tumores menores a 1 centímetro o máximo hasta 3 centímetros, pero grado histológico 1, 2. Y según el resultado final del estudio de estos ganglios, se dividieron en 3 grupos, que ven allí. El grupo 1 de aproximadamente 856 pacientes no tenían metástasis ganglionares y no recibían ningún tipo de tratamiento adyuvante.
El grupo 2, el mismo número de las pacientes, pero con micrometástasis o células tumorales aisladas, como pueden ver aquí, pero también sin adyuvancia. Y el mismo número de pacientes a 5 años con una supervivencia de 76.5%. Y estos grupos mostraron la diferencia de pronóstico. Y el grupo 3 de casi 1000 pacientes con micrometástasis o células tumorales aisladas con adyuvancia, pero con tratamiento, y esto fue lo que aclaró que estas pacientes deberían recibir un tratamiento con hormonoterapia o con radioterapia y con quimioterapia. Al evaluar todas estas, se vio evidentemente que las pacientes, aún así tengan enfermedad positiva, micrometastásica o células tumorales aisladas, había una supervivencia mejor si es que se utilizaba tratamientos adyuvantes. Entonces, aquí nos cabe una pregunta, ¿sirve el vaciamiento axilar? Con un hazard radio de 2, ¿hay riesgo, sí o no, de la enfermedad micrometastásica sin vaciamiento versus solo realizar el ganglio centinela negativo? La recurrencia axilar sin vaciamiento, radioterapia o ambos versus solo ganglio centinela. Hubo un riesgo aumentado para eventos con un hazard radio significativo y estadísticamente significativo de no realizarlo y de no recibir tratamiento adyuvante, como ustedes pueden ver. Bien, continuando, hay 2 estudios de los que hablábamos anteriormente que evaluaron en su momento el escenario de la enfermedad axilar microscópica. Este estudio europeo del 2013 de no inferioridad, que estudió 934 pacientes con tumores T1 y T2, con al menos un ganglio centinela con micrometástasis, se randomizaron a recibir o no vaciamiento axilar. El endpoint principal fue la supervivencia libre de enfermedad a 5 años. La radioterapia fue estándar en muchos casos. Tenían algo de campos tangenciales y en otros radioterapia intraoperatoria. Pero la mayoría recibieron, y en un 96%, también un tratamiento adyuvante. Y aquí la omisión del vaciamiento axilar no realizado demostró ser no inferior en términos de supervivencia libre de enfermedad a 5 años, y lo mismo que en supervivencia global. Analizando en forma multivariada se demostró que solo el tamaño tumoral y el grado histológico podrían ser predictores de supervivencia libre de enfermedad, no así el vaciamiento axilar. Este estudio de Vivian Galimberti del Instituto de Tumores de Milán, a 5 y a 10 años demostró supervivencia global similares. 22% de pacientes en el grupo del ganglio centinela no recibieron radioterapia, un grupo sí radioterapia intraoperatoria. El riesgo de recurrencia axilar fue menos del 1% en ambos brazos, y aquí ven, como pueden ver en la gráfica, la recurrencia. Este beta-análisis que ven ustedes aquí, dio también a cuenta que omitir la disección axilar en micrometástasis y en células tumorales aisladas podía ser posible. Los factores de riesgo y discusión multidisciplinar ayudarán a seleccionar la terapia adyuvante en cada uno de los grupos de acuerdo a que si tiene cualquiera de estas 2 enfermedades. Bien, hasta que aterrizamos evidentemente en el estudio de Armando Giuliano, ese gran científico, investigador cirujano del Memorial Sloan de Nueva York, quien fue uno de los pioneros precisamente en hacer el ganglio centinela con doble marcaje, con azul disulfán y con tecnesio 99, con la sonda gamma. En su estudio, el tan comentado Z011, ¿no es cierto? 856 pacientes con biopsia del ganglio centinela positivo, hasta 2 ganglios centinelas positivos, con cirugía conservadora, radioterapia, 96.5% de pacientes recibieron adyuvancia. La supervivencia a 5 años, la supervivencia libre de enfermedad a 5 años, y la recurrencia locorregional, como pueden ver en este gráfico, fueron definitivamente mejores para el grupo de no vaciamiento axilar, sin ser estadísticamente significativo. Aquí pueden ver ustedes la supervivencia libre de enfermedad de aquellas pacientes a 5 años. Sí, a quienes se les realizó
exactamente el mismo tratamiento. Y aquí la supervivencia libre de enfermedad. Igualmente, a 10 años, cuando se hizo el resto de estudios para completar a 10 años, se vio que la supervivencia global era exactamente igual en el grupo que recibía la disección axilar versus el grupo que no recibía. Y si esto se randomizaba a pacientes con receptores estrogénicos positivos y receptores estrogénicos negativos, tanto la disección axilar como la supervivencia libre de enfermedad fueron exactamente igual. Y como ven en este gráfico. Bien, igualmente, cuando se hizo el endpoint principal para la supervivencia global libre de enfermedad y la recurrencia locorregional libre de enfermedad, todo en favor de aquellos pacientes que únicamente fueron realizadas del ganglio centinela sin la disección axilar, pero evidentemente no era estadísticamente significativa. Eso llevó evidentemente a muchos grupos de investigadores que comenzaron a poner controversias al estudio de Giuliano y denotaron cierto malestar porque algún grupo de ellos recibió evidentemente radioterapia en forma tangencial a los ganglios linfáticos. La mayoría eran receptores estrogénicos positivos y un gran grupo eran de mujeres dañosas. Entonces decían que había claras invasiones del protocolo de Giuliano. Entonces, ¿qué pasó? Fue precisamente Mónica Monroe, la jefe del servicio de mama del Memorial Sloan, quien realizó el nuevo estudio para corroborar si efectivamente los datos de Giuliano... Perdón, se fue la conferencia. Se fue la conferencia. Aquí está. ¿Sí están viendo? Sí, doctor Corral, estamos viendo. Mil disculpas, se fue la conferencia un ratito. Bueno, entonces, Mónica Monroe hizo este estudio, ¿cierto? A 6.3 años, 793 pacientes con tumores T1, T2, N0 y ganglios centinelas positivos con uno o dos ganglios centinelas positivos con doble marcaje y con, que fueron a cirugía conservadora y radioterapia total a la mama. La situación era ver si solamente se hacía, cómo les iba a los pacientes haciéndole solamente ganglio centinela versus disección axilar, con un porcentaje menor del 1% de recurrencia en ambos brazos o en cualquier categoría de supervivencia. Se dice que en su estudio la imagen axilar preoperatoria no era de rutina, exactamente igual a lo que proponía Giuliano. De acuerdo a los criterios de Z11, la morbilidad del vaciamiento se evitó en un 84% de pacientes, fíjense ustedes. Y solo aquellos que tenían más de 3 ganglios positivos o extensión extracapsular era una indicación para vaciamiento. La radioterapia de rutina para pacientes con ganglios positivos y tratados únicamente con biopsia ganglionar no era mandatoria. Fue hasta este estudio en el cual el compromiso de la cápsula que posteriormente sirvió, realizado por Barrio, en 1.109 pacientes igualmente del Memorial, 331 tuvieron extensión extracapsular. En aquellos que tenían extensión extracapsular, se vio que hasta un 20% podían tener más de 4 ganglios en el resto de la axila. Por lo tanto, también vieron cuál era el porcentaje de esa extensión extracapsular microscópica. Cuando era microscópica, la recurrencia axilar era solamente de 1.6% a 5 años, pero cuando era más de 2 milímetros, las recurrencias axilares eran altas. Eso sirvió para que sin vaciamiento axilar se tomara como margen precisamente esos 2 milímetros de mayor o menor posibilidad para hacer la disección axilar. Es decir, aquellas que tienen más de 2 milímetros deberían eventualmente ser realizadas la disección axilar. Este otro estudio canadiense, el MA20, en 1832... Doctor Corral, disculpe sí. la interrupción. Está congelada en la diapositiva que presentó de la doctora Molo. No está corriendo su presentación acá, lo que nos está compartiendo. Algo pasó que se salió la... Ahí se puede ver. Ahí estamos viendo el PowerPoint, pero sin modo presentación. Ahí pasó. Ahí está, sí, doctor. Perfecto.
Un segundito hasta ponerme tanto. Bueno, entonces decíamos que en este estudio del Memorial Sloan de 1.109 pacientes, se vio en este estudio de barrio que aquellas pacientes que tenían extensión extracapsular mayor de 2 milímetros hasta 20% tenían más de 4 ganglios en el resto de la axila. La extensión extracapsular microscópica presentó una recurrencia axilar únicamente de 1.6% a 5 años sin vaciamiento axilar. Esto llevó a que se tomara el término de 2 milímetros de extensión extracapsular como la posibilidad para hacer o no disección axilar. De hecho, en el estudio tanto de Morrow como de Giuliani, de Armando Giuliano, los dos demostraron que aquellas que tenían menos de 2 milímetros no les hacían vaciamiento axilar. En este estudio canadiense, el MA20, en 1.832 pacientes con ganglios positivos o negativos, que eran evidentemente de alto riesgo, estadios incluso avanzados, T3 y T2, pero que se conseguían menos de 10 ganglios extirpados que tenían un grado histológico 3 de invasión vascular linfática y receptores negativos. Se randomizó a cirugía conservadora versus adyuvancia. Aquellas que tenían ganglio centinela positivo evidentemente iban a vaciamiento. Y se randomizó también a radioterapia total a la mama versus radioterapia e irradiación ganglionar central, axilar, supraclavicular y ala mamaria interna. El objetivo principal en este estudio fue la supervivencia libre de enfermedad casi a 10 años. El porcentaje igualmente fue de 82% para aquellas que tenían radioterapia a toda la mama versus 81.8% a quienes recibían irradiación más avanzada. La supervivencia libre de enfermedad con un ligero porcentaje mejor para aquellas pacientes que sí recibían radioterapia a todo. La conclusión fue una reducción significativa en recurrencia locorregional y a distancia en axila con tumores de alto riesgo y sin mayor supervivencia global. El estudio Amaros, que es otro de los estudios importantísimos que se manejan y que nos permite ver, este estudio nos permite ver fueron 4.806 pacientes con T1, T2, ganglios negativos, pero con ganglio centinela positivo 1, 2. No fueron excluidos los tumores multifocales o bilaterales en este estudio. El endpoint principal fue la recurrencia locorregional a 5 años y la randomización fue vaciamiento versus radioterapia a la axila y supraclavicular, con una diferencia de 4%, de 4 pacientes, perdón, a quienes se les hizo vaciamiento versus 7% a aquellos que recibieron radioterapia. Igual, la supervivencia libre de recurrencia axilar, la supervivencia libre de enfermedad global fue exactamente igual. La conclusión fue que la radioterapia en áreas ganglionares es una alternativa viable al vaciamiento, aunque con bajo poder estadístico, por baja incidencia de eventos, similar en supervivencia libre de enfermedad global y mayor incidencia del linfedema en el vaciamiento. Igualmente, el mismo estudio, ¿no es cierto? Cuando se hizo el análisis a 10 años, se vio una incidencia muy importante del linfedema cuando se hacía el vaciamiento. Por eso el objetivo era exactamente similar y la radioterapia conseguía, según este estudio, menos tasas de linfedema. Pasamos ahora al vaciamiento luego de aquellas pacientes que tienen un ganglio positivo y que son sometidas a mastectomía. Este estudio retrospectivo en 213 pacientes con seguimiento casi a 5 años, aquellas que se les hacía únicamente ganglio centinela con observación, ganglio centinela con radioterapia versus ganglio centinela con disección axilar, el porcentaje de supervivencia global versus libre de enfermedad era superior para aquellas pacientes que únicamente se hacía el vaciamiento más, se hacía radioterapia, ganglio centinela más radioterapia. La biopsia del ganglio centinela más radioterapia fue tan eficaz como la disección axilar en los resultados y tuvo menos efectos colaterales. Aquí podemos ver algo similar de aquellas pacientes que tienen compromiso
de más de 2 milímetros o menos de 2 milímetros, la extensión extracapsular principalmente mayor de 2 milímetros es un factor de riesgo para una axila con mayor compromiso ganglionar. La enfermedad extracapsular da mayor recurrencia y por lo tanto mayor riesgo de mortalidad. Este estudio de la extensión extracapsular no exige vaciamiento en pacientes elegibles para el Z011. La presencia de extensión extracapsular en pacientes con ganglios positivos 1-2 no es considerada una indicación de rutina para vaciamiento, pero puede ser considerada una decisión sobre el tratamiento loco-regional ideal. Como ya dijimos anteriormente, los estudios de Giuliano y de Mónica Morro demostraron que la presencia de ganglios positivos no es una indicación para disección axilar, y sí cuando son más de 2 milímetros. Como conclusiones, ¿cuándo realizar el vaciamiento axilar? Cuando tenemos por lo menos 3 ganglios centinelas positivos luego de cirugía conservadora. Menos de 3 ganglios centinelas con doble marcaje. Cuando tenemos ganglios centinelas positivos y mastectomía, si no se va a administrar radioterapia. En pacientes que son grávidas y ganglios positivos. Cuando hay recurrencia ganglionar luego de la biopsia del ganglio centinela, en condiciones que comprometan el tratamiento luego de la cirugía, como por ejemplo, esto es una contraindicación de radioterapia. Evidencia clara de metástasis ganglionares. Cuando no realizar el vaciamiento, y aquí tenemos, cuando tenemos células tumorales aisladas o micrometástasis. En pacientes con ganglios patológicos positivos, cuando se hace la biopsia del ganglio, y tenemos positivos 1 o 2 ganglios, pero siempre y cuando estemos adheridos a un protocolo como el Z011. En extensión extracapsular menos de 2 milímetros no se debe realizar, y cuando es más de 2 milímetros se dice que se puede discutir en comité realizar o no el vaciamiento axilar. Y no realizar tampoco cuando hay una recidiva local, pero los ganglios son negativos. En carcinoma ductal in situ y cirugía conservadora. Hoy hay un poquito de controversia en carcinoma ductal in situ de alto grado, en pacientes jóvenes, en tumores muy grandes, pero sigue siendo una controversia. La indicación en principio es no realizar biopsia del ganglio centinela, y evidentemente en pacientes mayores de 70 años y de bajo riesgo. Bien. Pasamos al siguiente tema, que es el manejo quirúrgico de la axila luego de la neoadyuvancia. Es decir, la primera parte fue evidentemente en aquellos pacientes que van a cirugía de entrada, ¿cierto? Ahora, ese gran grupo de pacientes. ¿Cuál es la historia en cuanto al ganglio centinela? Ya encontramos que desde 1960, cuando Bull realizó una parotidectomía y fue quien acuñó el término de ganglio centinela, porque luego él encontró que ese ganglio era el indicativo de que había más ganglios en el cuello. Él fue el que acuñó el término. Hasta hemos ido viendo cómo ha ido progresando el estudio del ganglio, hasta los últimos estudios de Giuliano en el año de 1994, cuando fue uno de los primeros en hacer el análisis, ya no solamente con el azul, sino también con el tecnesio 99, y los estudios de Veronesi en el Instituto de Tumores de Milán, que igualmente demostraban la importancia del doble marcaje, porque el porcentaje de identificación de los ganglios es muy alto. Entonces, hoy por hoy, la neoadyuvancia es algo que está no solo de moda, sino que es algo indicado por algunas circunstancias. Existe un incremento del promedio de la conservación quirúrgica. Hay un establecimiento en vivo de la respuesta tumoral. Hay cómo monitorizar la respuesta tumoral, observación de la efectividad de un agente contra la masa. La respuesta a la neoadyuvancia ha presentado importantes implicaciones pronósticas, como lo han señalado los estudios B18 y B27, y la biopsia del ganglio centinela puede conseguir una disminución de la carga tumoral tanto en la axila y por lo tanto evitar la disección radical de axila. Fue precisamente quien demostraba que con neoadyuvancia es posible conseguir una disminución del volumen tumoral y por lo tanto hacer cirugías menos extensas y cruentas. También para tumores pequeños, que no solo era importante la reducción de la carga tumoral, porque podía haber aquí respuestas patológicas completas, y cuando eso sucedía, evidentemente había mayor posibilidad tanto en mama y axila de no hacer cirugías tan cruentas. Y fue el primer gran estudio prospectivo y
y randomizado que demostró que la neoadyuvancia era posible. Entonces, en definitiva, los objetivos: disminuir la extensión de la enfermedad y ver una respuesta en vivo al tratamiento. Y cirugía con menor movilidad, tanto en la axila como en la mama. Y evidentemente, cuando nosotros tenemos una efectividad de la respuesta, esta puede ser completa o parcial. Completa, que evidentemente es mejor pronóstico para la paciente, y parcial es una indicación de adyuvancia. ¿Cuál es esa adyuvancia? Ya veíamos en los subtipos HER2 negativos, perdón, triple negativos, que el adicional capecitabina lograba una disminución de la recurrencia de recidiva hasta de un 45% de las pacientes. Y cuando tenían HER2 positivo, según el estudio Catherine, demostró que el adicional TDM1 a esas pacientes había un riesgo de reducción de la recurrencia hasta de un 50%. Se ha visto que tanto la quimioterapia adjuvante como la neoadyuvante tienen una supervivencia exactamente igual. Otras indicaciones pudieran verse en tumores grandes, independientemente del subtipo histológico, y esto es importantísimo, colegas, porque hay mucha discusión todavía, que si yo tengo un tumor pequeño, puedo hacerle solo biopsia del ganglio centinela, puedo hacerle cirugía conservadora, etcétera. ¿Vamos a cirugía de entrada o le doy neoadyuvancia? Pero las guías internacionales, y entre esas las del National Comprehensive, son clarísimas. Nos dicen que cuando hay relación tamaño mama tumor y no es favorable, es una de las indicaciones de dar neoadyuvancia. En los casos de triple negativos, fíjense ustedes, mayores de 1 centímetro, si la paciente tiene 1,5 es indicativo, evidentemente con ganglio positivo, sí. Indicación de neoadyuvancia. Y en las HER2 positivas, tumores mayores de 2 centímetros con ganglios positivos, indicación de neoadyuvancia. Y en todas las pacientes que tienen ganglios positivos, para menor agresión axilar luego de la neoadyuvancia. Hay algunas contraindicaciones temporales. Cuando hay gravidez, en aquellas pacientes que reciben anticoagulación por trombosis, embolia, o van a colocación de stents, y evidentemente hoy por hoy el COVID. En este estudio presentado en ESMO por Mónica Morro del Memorial, vamos a hacer un poco de referencia a esta presentación que es muy decidora de todos la administración de la neoadyuvancia. ¿Cuál es el promedio de conservación de la mama de acuerdo al tamaño tumoral? Como ustedes pueden ver aquí, con la neoadyuvancia se logra un mayor promedio de preservación de la mama. También en tumores multifocales y multicéntricos, ¿sí? Exactamente igual en pacientes con cirugía conservadora de la mama después de la neoadyuvancia, no hay diferencias en recurrencias no corregionales o supervivencia libre de enfermedad a 10 años con la neoadyuvancia. De acuerdo a los subtipos, el promedio de cirugía conservadora, fíjense ustedes, de acuerdo a que si son luminales, un 35%, en HER2 positivo, 43%, y en triple negativo, 47%, según este estudio, el ACOSOC Z1071 de Judith Bohe. Este estudio del Memorial también es importante. ¿Cómo incrementó, a diferencia de estudios anteriores, cómo se incrementó en su último estudio del Memorial a 66% la posibilidad de hacer cirugía conservadora de la mama con la neoadyuvancia? ¿Cuál ha sido la evaluación axilar antes de la neoadyuvancia? ¿Qué deberíamos hacer? A todas las pacientes un examen clínico necesariamente. Dos estudios de Giuliani y de Morro indican de que ellos no hacen ecografías a los ganglios. Sin embargo, hoy por hoy, incluso las guías del NCCN indican que si hay un ganglio sospechoso, es indicativo hacer una ecografía para realizar una punción aspirativa o una biopsia con aguja de corte. Y también para la colocación de un clip, y evidentemente cuando no se tiene tecnesio 99, podemos ponerle carbón activado hasta 4 y 6 meses antes de la cirugía para luego ver este ganglio. Cuando hay enfermedad positiva y hay ganglios palpables y sospechosos, es una indicación para precisamente realizar una ecografía, y si esta es sugestiva, tendrá necesariamente que hacerse citología y histología. Realizar la biopsia del ganglio centinela antes de la neoadyuvancia en pacientes con ganglios negativos
no es recomendable, definitivamente. Hasta hace poco veíamos que algunos grupos seguían haciéndolo, pero esto ya se dejó de hacer hace 15 años. ¿Por qué? Porque son dos procedimientos quirúrgicos, hay una pérdida de la información pronóstica y mayor número de linfadenectomías. ¿Cuál es la evaluación axilar después de la neoadyuvancia? Algunas preguntas. ¿Hay realmente una seguridad de la biopsia del ganglio centinela? La biopsia del ganglio centinela es un método seguro para definir la axila posneoadyuvancia. ¿Cuál es el porcentaje de cada grupo de falsos negativos y el porcentaje de identificación de los ganglios? Si tenemos una respuesta patológica, ¿hay un beneficio de realizar la disección axilar? Y por último, si tenemos ganglios centinelas positivos, ¿es necesario hacer un vaciamiento, no hacer nada o administrar radioterapia? Vamos a ir respondiendo. ¿Cuál es la seguridad? El riesgo definitivo de los ganglios centinelas es que haya un alto porcentaje de falsos negativos, que haya enfermedad residual fuera del ganglio centinela. Esto puede, las dos cosas, sobre todo cuando hay ganglios positivos, alterar definitivamente el drenaje linfático y sobre todo cuando ha habido una axila positiva previamente. Entonces, en pacientes que tienen axila negativa, tanto clínica como por imágenes, antes de la neoadyuvancia, se podrá realizar la biopsia del ganglio centinela después de la neoadyuvancia. Este metaanálisis de 16 estudios con 1.460 pacientes con axila negativa, la biopsia del ganglio con posterior linfadenectomía después de la neoadyuvancia, hubo un 96% de identificación con un porcentaje de 6% de falsos negativos, un valor bastante bueno. En estos otros dos estudios, el GANEA-2, un estudio prospectivo de CALCE, que identificó el 95% de pacientes con porcentaje de falsos negativos de 9.4%. En esta meta-análisis de Hunt, demostró que en más de 6.000 pacientes la identificación promedio era entre el 90 al 96% y falsos negativos del 6 al 12. El límite de corte es 10, el porcentaje de 10 falsos negativos. En este mismo estudio de Morrow, que lo presentaba, como nos decíamos, en el ESMO, ¿cuál es el porcentaje de recurrencia ganglionar luego de realizar la biopsia selectiva en aquellos pacientes que tuvieron N0 dental? Hasta 1% de recurrencias en el estudio del MD Anderson. Según otros estudios, igualmente, ¿cuál es el porcentaje de recurrencias? Y, las respuestas axilares completas de acuerdo a la neoadyuvancia y de acuerdo al subtipo histológico, de acuerdo a estos otros dos autores. Cuando tenemos enfermedad luminal, 20.3, 20.5. Cuando tenemos enfermedad luminal B, 47, este valor es un valor que no lo dan generalmente los estudios, pero él lo dio y lo traje a colación porque es un valor extremadamente alto para enfermedad luminal B. En enfermedad HER2 positiva, esto sí, se sabe que hoy por hoy la neoadyuvancia en enfermedad HER2 positiva puede conseguir hasta un 86% de respuesta patológica completa. Y en triple negativo es un valor bastante cercano al 50%. Igualmente, en el estudio presentado por Cortázar, que lo mostrara Morrow, la respuesta patológica completa varió de acuerdo a los subtipos histológicos. El mayor, el HER2 positivo, como ustedes pueden ver, triple negativo le sigue posteriormente el luminal B y muy bajo los luminal A. ¿Qué hacer cuando hay una axila positiva antes de la neoadyuvancia, no es cierto? Y son indicaciones de linfadenectomía definitivamente si tenemos un ganglio positivo. Ya sea que tengamos células tumorales aisladas, micrometástasis o macrometástasis. Y cuando hay ausencia de identificación del ganglio linfático. En este estudio que demostró Morrow, cuáles fueron las indicaciones para la disección axilar luego de la neoadyuvancia en enfermedad de bajo volumen en el ganglio centinela, se encontró que aquellas pacientes que iban a cirugía con enfermedad de bajo volumen, este era un predictor adicional de enfermedad en ganglios no centinelas. Así, encontró hasta un 10 a 20% de micrometástasis, células tumorales aisladas, de riesgo adicional en ganglios no centinelas. Igualmente, células tumorales aisladas y micrometástasis después de la neoadyuvancia en enfermedad ellos consideraban que era una respuesta de bajo volumen o que daba bajo volumen luego de la respuesta o había resistencia de las células
desde las macrometástasis a la neoadyuvancia. Igualmente, en este estudio se demostró cuál era la frecuencia adicional de ganglios centinelas positivos luego de la neoadyuvancia. Fíjense ustedes, de acuerdo a los subtipos que se encontraban, ya sea células tumorales aisladas, hasta 1 de cada 6 pacientes, pero cuando habían micrometástasis, las posibilidades de tener más ganglios comprometidos eran hasta de un 64% y macrometástasis 62%. Motivos de estudios de ganglios positivos antes de la quimioterapia, para ver si hay menor incidencia de metástasis en la axila con la evaluación posterior a la neoadyuvancia, es decir, aquellas que se consiguen enfermedad ganglionar negativa, y si hay un mayor índice de respuesta patológica completa que con los regímenes actuales. ¿Qué pasa en las pacientes que se les da neoadyuvancia en los ganglios axilares? Puede haber fibrosis de los ganglios, fragmentación tumoral, alteraciones del drenaje, menor seguridad de la biopsia del ganglio centinela y, por lo tanto, falsos negativos muy altos, en algunos estudios hasta del 33%. Esto es lo que se ve luego de la neoadyuvancia, en algunos casos ganglios normales, en otros histiocitosis, en otros fibrosis subcapsular y en otros fibrosis difusa. La respuesta a la neoadyuvancia puede producir un bajo promedio de identificación debido a esa fibrosis de la que acabamos de hablar, o puede haber también un alto promedio de falsos negativos como efecto de la quimioterapia porque no hay una respuesta uniforme. El acortamiento del tumor luego de la neoadyuvancia puede ser concéntrico o puede ser en panal de abejas. Y si alguien funciona o toma una punción de una zona en la cual no hay tumor, evidentemente es un falso negativo. Y porque cuando hay gran carga tumoral, se afecta la vía eferente de los ganglios centinelas y puede por una vía no eferente afectarse otros ganglios. Eso ha sido demostrado. Hoy por hoy tenemos que asistir definitivamente al cambio de paradigma. En aquellas pacientes que tienen enfermedad ganglionar como cirugía, antes era mandatorio cirugía inicial y disección axilar. Hoy por hoy, ya no hacemos esta linfodenectomía, ¿no es cierto? Esto era clásico y era antiguo. Hoy por hoy, aquellas pacientes con ganglios positivos, como decíamos anteriormente, pero que se consiguen ganglios patológicos negativos, lo correcto es hacer ganglios centinela. ¿Cuál es la factibilidad de ganglios positivos después de la neoadyuvancia? En este estudio, estos fueron estudios importantísimos en el mundo que demostraron y dieron cuenta de hacer o no ganglio centinela luego de la neoadyuvancia. Estudios franceses, estudios americanos, estudios alemanes e italianos. El porcentaje de respuesta era de 12.6 según el ACOSOR, según el estudio francés 13, el Centina 14 y el Ganea 2. Sin embargo, esto cambia de acuerdo al número de ganglios obtenidos. Siempre acuérdense, doble marcaje para esto. No sirve hacer uno solo. Con doble marcaje, cuando se tienen más de 3 ganglios, el porcentaje de falsos negativos disminuye importantemente según los diversos estudios. Fíjense ustedes, cuando hay un solo ganglio, como el porcentaje de falsos negativos es muy alto, disminuyendo importantemente cuando tenemos más de 3 ganglios. Igualmente, en este metaanálisis, en 1921 pacientes que se consiguió hacerles enfermedad negativa, cuando hay un solo ganglio, fíjense ustedes el porcentaje de falsos negativos a un 4% cuando se extraen más de 3 ganglios. En aquellos pacientes que tienen axila positiva antes de la neoadyuvancia, hay que ponerles un marcador al ganglio centinela. Evidentemente, ¿cuáles pueden ser estos? Clip, tinta, un marcador radioactivo en el ganglio positivo, y esto consigue menores falsos negativos hasta de un 1.4% a un 10.1%. Vamos a ver rapidísimamente esto. Hay diversos métodos utilizados para el marcaje. Aquí, por ejemplo, una guía ultrasonográfica intraoperatoria, que es el estudio IOS, que demuestra cómo sacar un ganglio marcado durante el acto quirúrgico. Tenemos el verde fluorescente de indocianina, que es otro método, el azul de fluoroceína, que es otro, que es tatuaje de los ganglios con carbón activado al 4%, Choi fue el primero en realizarlo, y mostraba cómo se pintaban los ganglios de negro. Este estudio que es de Choi
perdón, este estudio es de Sapuch de Brasil, en el cual demostraba que el ganglio, cuando fue marcado con carbón activado 4 meses antes de la cirugía y con azul disulfuro durante el acto quirúrgico, la demostración de los ganglios y el porcentaje de identificación de ganglio, la concordancia entre el carbón y el azul de un 97.7%. Algo interesantísimo, especialmente para países en vías de desarrollo y en aquellos centros que no pueden disponer de tecnesio 99, de evidentemente un médico nuclear, de gamma cámara. Entonces es factible marcarle, luego de la neoadyuvancia, con mamograma al 4% y con azul disulfán, disminuyendo costos impresionantemente. Eso vale mucho para Latinoamérica. En este estudio de Judy Borge de la Clínica Mayo, cuando colocó un clip, fíjense ustedes, conseguía un porcentaje de falsos negativos hasta del 6.8%. En este estudio de Mila Donker de Alemania, cuando colocaba semillas de yodo 125, igualmente con muy buenos resultados, que dio paso a lo que se conoció como la target axilar dissection, y uno de los mayores exponentes hoy por hoy es Abigail Codell del MD Anderson. Ella hoy por hoy ya está utilizando ya no solamente la manera antigua de hacer la target axilar dissection, sino este nuevo método que ha revolucionado definitivamente la identificación de los ganglios axilares. Con el MACSET, que es una semilla de óxido de hierro súper paramagnético, y el MAC3, que es parecido al azul disulfán, que es igualmente hierro súper paramagnético, que es linfotropo y por lo tanto va por el torrente linfático a descubrir cuál es el ganglio, más la semilla implantada con la detección con este aparato, parecido a lo que hacemos nosotros con la sonda gamma y con muy buenos resultados. Esto, primero, no irradia a los pacientes y por eso Europa, sobre todo, ya se está cambiando a esto. Norteamérica ya lo tiene. Desgraciadamente he conversado con médicos de México, de Brasil, de Argentina, de Colombia, y en Sudamérica todavía no hay. Parece que llegó una máquina a Chile en donde lo utilizaron como una demostración, pero en Sudamérica todavía no hay. Pero esto está revolucionando. Fíjense ustedes cómo Miguel Codell en su estudio demuestra hasta 1.4% de falsos negativos post-neoadyuvancia, la target axilar dissection con semillas de yodo 125, lo que hace Mila Donker. ¿Cuál es la propuesta según Mónica Mouro del Memorial? Ellos no están tanto con los marcajes. Siempre dice, debe hacerse el mapeo dual. Si se consiguen menos de 3 ganglios, necesariamente tendrá que hacerse la disección axilar. Sí, con el doble marcaje no encontramos 3 ganglios, habrá que hacer la disección axilar, aún si es que todos los 2 ganglios o menos estuvieran completamente marcados. Ellos no utilizan en el Memorial el clip porque dice que hay dificultad para conseguir los clips y porque hay todavía para Mónica Morro un bajo nivel de evidencia. Si hay un clip en un ganglio y un ganglio adicional negativo, es indicativo de realizar la biopsia del ganglio centinela y no la disección axilar. 2 ganglios, solo 1 positivo. Con a menudo se evita la disección axilar, según el Memorial en este estudio, con la neoadyuvancia hasta 41% de pacientes, y ya vimos anteriormente hasta 61% de pacientes. Ellos evitan la disección axilar en este estudio, fíjense ustedes, 44% en triple negativo, 78% en HER2 positivo, 55% en luminal B y 20% en luminal A. ¿Hay algún subtipo de los luminal A que se beneficiarían de la neoadyuvancia? Porque evidentemente es muy bajo, ¿no? Dicen que la respuesta patológica ganglionar en luminal A es de aproximadamente, según este estudio, hasta de un 15%. 16% ductales, 7% en globulilares con una significancia estadística. 33% en aquellos que son receptores progestágenos negativos y son de alto grado, versus 8% cuando son receptores progestágenos positivos, pero que no son de alto grado con una estadística significancia.
Entonces, ¿cuál es el promedio de recurrencia ganglionar después del ganglio centinela solo en pacientes con metástasis a la presentación? En los estudios principales no se conoce a ciencia cierta cuál es el porcentaje de recurrencia. Y si, según Vivian Galimberti del Instituto de Tumores de Milán, ella no tiene ninguna recurrencia axilar luego de la neoadyuvancia. Fíjense ustedes. Eso era lo que tenía para presentarles. Si tienen alguna pregunta, muchas gracias. Gracias, doctor Corral, por su presentación. Sin duda, el manejo de los ganglios axilares y el ganglio centinela post-neoadyuvancia es un tema que todavía genera mucha controversia, y así como en la cirugía, también en la radioterapia. Creo que hay evidencia desarrollándose y en ese camino va. Esperamos pronto tener respuestas un poquito más claras y con mayor peso de evidencia. No sé si en la audiencia hay preguntas para el doctor Corral. Listo. Agradecemos, doctor Corral, su presentación. Muchas gracias. Igual pueden presentar las preguntas por vía chat y serán leídas al final, si es que por ahí se animan, a nuestros expositores. A continuación, vamos a dar... Gracias, doctor Corral, por su presentación y su brillante exposición. Vamos a dar la bienvenida al doctor Ángelo Nicolalde. El doctor Ángelo Nicolalde es médico patólogo de Solca, núcleo de Quito. El tema que nos va a exponer el doctor Nicolalde es la identificación patológica del cáncer de mama en el HER2 dos cruces, que es esa detección de HER2 que deja un poquito en hilo al patólogo, al oncólogo, a todos quienes hacemos el tratamiento del cáncer de mama. Entonces, bienvenido, doctor Ángelo Nicolalde. Buenas noches. ¿Se me escucha? Sí, doctor, se le escucha y se le ve claramente, pero todavía no está compartida su pantalla. Voy a eso. No sé si ahí se ve la presentación. Todavía no, mi doc. A ver. ¿Cómo debo compartir? No me sale. Abajo en la pantalla baja, si usted mueve el Aquí, mouse, ya. ahí está compartir pantalla, doc. Ok. Creo que ahí estamos. Perfecto, se está compartiendo su pantalla ya. Ahí estamos bien. Sí, está perfecto, doc. Muchas gracias. Bueno, buenas noches con todos. En primer lugar, agradecer al comité organizador y al comité de glándula mamaria de discusión de casos especiales que me ha encomendado realizar esta charla para un poco aclarar algunas dudas al respecto de lo que es el tema este del HER2 low o el HER2 de baja expresión. Entonces, bueno, como ustedes conocen, en el estudio de las piezas patológicas y de la glándula mamaria como tal, pues realizamos primero un estudio macroscópico en donde medimos, pesamos, hacemos diferentes niveles de corte para encontrar la lesión, que generalmente es una lesión sólida, a veces con contenido mucinoso. Se lo mide, se lo ubica correctamente en la posición en la que se encuentra, se identifica su extensión hacia los ganglios, se establece luego desde el punto de vista microscópico su tipo histológico, si hace ductos, si hace nidos, se hace hileras celulares, es decir, o papilas, y se establece un tipo histológico ductal, papilar, lobulillar, etc. A la vez se hace... se identifica la diferenciación, si compromete estructuras linfovasculares, perineurales y los ganglios, especialmente los de la axila. Ese es el estudio histopatológico, esa es la tarea histopatológica común y corriente, pero en la actualidad
tenemos que avanzar, ¿no es cierto?, hacia entender los procesos que Hanahan y Weinberg establecieron como características de las células neoplásicas para el desarrollo de un tumor, especialmente aquel que tiene que ver con la proliferación exagerada de la célula, que junto con las otras 12 características determina que el tumor se desarrolle, avance, metastatice y genere todo el daño. Para esto hemos empezado a hacer desde hace algún tiempo ya estudios a nivel molecular. Estamos usando tanto la proteómica, es decir, la identificación de proteínas, como la genómica, especialmente la genómica estructural, que nos permite identificar genes y si están en cantidad adecuada o están amplificados. Desde el punto de vista de la proteómica, básicamente estamos identificando proteínas como los receptores hormonales de estrógenos, de progesterona, factores de transcripción que estimulan la división celular, como la proteína Ki67, o receptores de membrana, como el famoso ER2. El ER2 es una proteína, un receptor transmembrana que corresponde a una familia que se llama la familia ERB humana, por eso lo de ER, y que está formada por 4 miembros, del 1 al 4. El miembro más importante es el 2, por eso es HER2. Este miembro tiene, o esta proteína, para ejercer su función es la de un receptor transmembrana que capta una estructura en la parte externa, ¿no es cierto? Un ligando en la parte externa del receptor. Este ligando le activa al receptor y desencadena una señal, parece que está por ahí, y desencadena una señal al interior que le dice a la célula, al núcleo celular, reprodúcete. Estoy vendiendo, segura. ¿Dónde lo sabemos? Entonces, para que este receptor de membrana funcione, para que el ligando encaje en el receptor, tiene que dimerizarse. Es decir, que no es una sola proteína, sino que son 2 que se juntan el momento en que el ligando encaja en esa estructura. Y uno de las proteínas componentes siempre es la proteína 2, HER2 o ERB2. Y los otros componentes, HER2 puede dimerizar con sí mismo o puede dimerizar con 1, 3 o 4. En todo caso, esto es importante para el mecanismo de acción de los fármacos que se desarrollan. Ahora, en cuanto al diagnóstico, nosotros utilizamos un mecanismo que es inmunológico, ¿no es cierto? La presencia de anticuerpos monoclonales dirigidos contra la proteína HER2. Estos anticuerpos monoclonales se desarrollaron y se vienen utilizando desde Milstein, hace ya casi 50 años, y que desarrolló la técnica de los hibridomas. Ahora ya no se producen por hibridomas porque es una técnica costosa y peligrosa para el operador. Se desarrollan a través de ingeniería genética y son, por lo tanto, mucho más específicos y, en cierto modo, con las máquinas actuales, más fáciles de desarrollar. Entonces, estos anticuerpos monoclonales que nos van a servir para la identificación son conjugados, se les une un material que puede ser fluorescente o puede ser colorimétrico, ¿de acuerdo? Cuando utilizamos el material fluorescente hablamos de una técnica que se llama FISH. Cuando utilizamos el material colorimétrico hablamos de una técnica que se llama SISH, ¿de acuerdo? En la parte molecular génica, pero en la proteómica hablamos de inmunohistoquímica. Y este es el resultado. Con la inmunohistoquímica podemos mandar anticuerpos monoclonales ligados a un colorante contra receptores de estrógenos o de progesterona en la membrana nuclear. Y por lo tanto, los núcleos se teñirán si es que estos receptores están presentes. O podemos mandar anticuerpos monoclonales contra la proteína HER2 que se encuentra en la membrana celular, y esa membrana se teñirá o no dependiendo de la presencia de esa proteína en esa membrana, ¿no es cierto? Entonces aquí tenemos un caso en el que no existe esa proteína en la membrana y por lo tanto el anticuerpo llega, no encuentra su ligando, su receptor, digamos, y se elimina en los lavados que se hacen posteriormente.
por lo tanto el tejido no se colorea. Acá tenemos en el otro extremo un un receptor expuesto con abundancia en la membrana celular. El anticuerpo llega, encuentra el receptor, se pega a él, no es eliminado en los lavados y por lo tanto se colorea. Y de esta forma podemos ver una expresión importante que sería positiva para la presencia de HER2. Y en el tercer recuadro podemos ver una tinción completa de membrana, pero débil, no muy importante como la que tenemos acá. Y este es un resultado que se llama dudoso. Entonces tenemos el negativo, una tinción totalmente... se considera dos tipos de negativos, el que es totalmente ausente de tinción, el que presenta una tinción parcial de membrana, y el que presenta una tinción de membrana completa, una tinción parcial de membrana, esos son negativos. El que presenta una tinción totalmente evidente, ese es el positivo, y el que presenta una tinción moderada, aunque completa de la membrana, moderada leve, aunque completa de la membrana, es un resultado dudoso. En función de esto, de identificar la presencia o no de receptores de estrógeno, receptores de progesterona, la proteína Ki67, que es un regulador de la multiplicación celular, estimulador, de hecho, de la multiplicación celular, y el HER2, se han establecido 5 grupos de tumores desde el punto de vista molecular, es decir, ya superamos la morfología y ahora establecemos a nivel molecular qué comportamiento tienen esos tumores. Y esos son los grupos luminales, luminal A y luminal B, que expresan receptores hormonales. El luminal B se subdivide en luminal B con HER2/neu o luminal B sin HER2/neu. El tercer grupo sería el que no expresa marcadores de tipo receptores hormonales y solo expresa HER2, que es el HER2/neu enriquecido. Y el tercer grupo es el que no expresa ninguno de los marcadores, ni receptores hormonales ni HER2, que es el famoso triple negativo. Entonces, para entrar en el tema, el biomarcador que en esta charla nos convoca es el HER2/neu. Como lo dije, es un miembro de la familia HER. La H es de humano, ERB es de un receptor. Transmembrana tirosina quinasa que regula el crecimiento, la supervivencia celular, la diferenciación y la migración de la célula. Por eso es tan importante y por eso es un blanco fundamental en el tratamiento de estos pacientes. Una vez que el HER2 se ha activado por la presencia del ligando que obliga a la dimerización, activa vías de señalización internas, la vía del RAS, del RAP, del MEC, del AKT, del mTOR, etcétera, entre otras, que van y estimulan al núcleo para que se produzcan factores de transcripción que determinan un incremento de una aceleración del ciclo celular con un incremento de la división celular. Se considera que de 20 a 30 casos, un promedio de 25 casos, de 25% de casos, expresan esta proteína en las membranas celulares, y eso antes de la terapia dirigida determinaba una conducta muy agresiva de muy mal pronóstico. Eso mejoró ostensiblemente con la terapia dirigida, la terapia target, hacia la proteína HER2. Y esta terapia target, para hacerla, para llegar a la terapia, primero tenemos, como dije, que identificar si el receptor HER2 está presente, lo cual lo podemos hacer de dos maneras. La una, con proteómica, identificando la expresión, es decir, la expresión del gen, es decir, la presencia de la proteína en la membrana, con el mecanismo que ya habíamos visto y que es el mismo mecanismo que van a utilizar los fármacos como el trastuzumab, que es un anticuerpo monoclonal que se une al receptor, pero se une de manera que se interpone, evita su dimerización. Y como no dimeriza, como no se pegan las dos estructuras, no puede ser estimulado. Cuando esto pasa, el receptor queda en desuso y la célula lo fagocita. Forma
una estructura que se llama fagolisosoma, en el cual lo destruye el receptor junto con el anticuerpo monoclonal. Esto desencadena todo un proceso de destrucción masiva de la célula que se llama apoptosis, con lo cual esa célula cancerígena muere. Y ese es el fundamento de la terapia anti-HER2. Para ello decimos hay que identificarlo, ya indicamos esto, pero lo que nos convoca es esto. Este grupo en donde aquí tenemos el HER2-Neu, una cruz, en donde la tinción de membrana es incompleta y generalmente leve, puede ser fuerte, pero es incompleta. Y acá tenemos el HER-Neu, dos cruces, en donde la tinción de membrana es completa, pero leve. Este es o se consideraba negativo y este se consideraba dudoso. Cuando tenemos esta situación, nosotros debemos avanzar hacia el estudio de la genómica estructural, es decir, del ADN, donde están los genes, donde se encuentra el gen que produce la proteína HER2-Neu. Para esto utilizamos un sistema de sondas genéticas, que son pequeños segmentos de ADN o ARN que vienen marcados en un extremo con un material, con un conjugado que puede ser radioactivo o puede ser colorimétrico. Cuando es radiactivo, esto emite fluorescencia y al proceso se le llama FISH. Cuando es colorimétrico, emite color y al proceso se le llama SISH, colorimétrico. ¿De acuerdo? Normalmente nosotros tenemos dos copias del gen, uno derivado de cada padre en cada cromosoma 17 que el padre y la madre nos donan, ¿no es cierto? Tenemos, por lo tanto, dos copias del gen en su respectivo cromosoma 17, de los dos cromosomas 17 que tenemos. Pero eventualmente en las células tumorales se produce una amplificación genética, que significa que hay más de dos copias del gen. Y cuando existen más de dos copias del gen, existen el doble, el triple, 10 veces, 20 veces la posibilidad de generar la proteína y de que ésta se exprese en la membrana. Cuando hay abundancia de proteína y se expresa en la membrana, entonces el anticuerpo que utilizamos en la inmunohistoquímica se pega y produce esa reacción intensa de color. Y cuando hay poco, pues no se pega o se pega muy poco y no produce reacciones o produce reacciones leves. Y como dije, cuando tenemos duda, tenemos que confirmar con la técnica de FISH. Aquí tenemos la forma en que se identifica, por un lado, la inmunohistoquímica, la expresión en membrana colorimétrica, y por otro lado, una fluorescencia, un FISH, en donde los puntos verdes corresponden a los cromosomas, los centrómeros de los cromosomas 17, que se ven aquí, 2 por célula, pero los puntos rojos corresponden a los diferentes alelos del gen HER2. Y aquí tenemos por lo menos unos 8 genes HER2 en una sola célula y por lo tanto podemos decir que en esa célula el gen está amplificado y la presencia de la proteína en membrana equivale al score 3, al positivo que tenemos en inmunohistoquímica. Tienen correlación. La mayoría de dudosos, la mayoría de HER2, dos cruces que tenemos acá, se correlacionan con pruebas de FISH o SISH positivas, la mayoría. Entonces se establece, aquí tenemos una prueba realizada dentro de la institución por el laboratorio de genética cuando se realizaban las pruebas de FISH. Ahora nosotros realizamos en el laboratorio de patología las pruebas de SISH, que el principio es el mismo, la forma de mirarlo es diferente, es a un microscopio óptico normal, no al de fluorescencia de campo oscuro como en el otro caso, y las ventajas son su precio, su costo y su conservación a largo plazo. La fluorescencia se va eliminando con el tiempo y en poco tiempo ya no hay fluorescencia y por lo tanto no se puede retestear ese material o reanalizar, mejor dicho, ese material. En cambio, la prueba de SISH es permanente, dura 10, 15 años dependiendo de la conservación en medios adecuadamente ventilados, no húmedos, etc. Y por eso es una técnica que se ha ido imponiendo en los laboratorios de patología. Igualmente aquí vamos a contar en negro, generalmente se observan estos puntitos que corresponden cada uno a un alelo del gen
HER2, y al frente tenemos su correlación. Aquí está amplificado, hay demasiados puntos por célula, y al frente tenemos su correlación con la inmunohistoquímica. Entonces, una vez que hemos demostrado por inmunohistoquímica que hay una fuerte coloración y por lo tanto una expresión sumamente importante de la proteína HER2 en la membrana, decimos que se trata de un positivo. Cuando 3 más le decimos. Cuando no existe tinción o existe una tinción muy leve de la membrana e incompleta, decimos que se trata de un negativo. Y cuando la tinción es leve, aunque completa, decimos que se trata de un dudoso. Cuando se realiza el SISH o el FISH, tenemos una división en 5 grupos. El grupo 1, el positivo, es aquel que tiene una relación entre genes versus centrómeros del cromosoma 17 mayor a 2. O tiene más de 4 señales en cada célula, señales del gen en cada célula. El grupo 2 es cuando hay una relación mayor a 2, pero con menos de 4 señales por célula, y este ya entra en los dudosos. El grupo 3 es cuando hay una relación de menos de 2, con más de 6 señales por célula. También entra en el grupo de los dudosos, un poco de difícil explicación. El grupo 4, cuando tenemos una relación menor de 2, con una expresión entre 4 a 6 señales por célula, y el grupo 5 cuando la relación es menor de 2 y la expresión de genes es menor de 4, que es el propiamente negativo. De acuerdo a eso, el HER2 positivo serían aquellos que están en el grupo 1, que generalmente son sumamente positivos para la inmunohistoquímica. En ese grupo no hacemos la prueba de SISH o FISH, porque encarece el procedimiento y el diagnóstico ya está dado. La expresión de la proteína es fuerte y la acción del fármaco va a ser óptima porque tiene bastante proteína a la que adherirse. El grupo 2 con una inmunohistoquímica más 3, el grupo 3 con una inmunohistoquímica más 2 o más 3, y el grupo 4 con una inmunohistoquímica más 3. Esos son los grupos considerados positivos. En cambio, en los grupos negativos tenemos el 0, que es el grupo 5, cuando no hay tinción en inmunohistoquímica y tampoco sería necesario realizar FISH o SISH para investigar, porque no vamos a encontrar amplificación. La amplificación sí la vamos a encontrar en los 1 más y en los 2 más. Eventualmente vamos a encontrar esa amplificación. Cuando hay estas tinciones de inmunohistoquímica 1 o 2, pero el SISH o el FISH son negativos, ¿sí? Entonces hablamos de una respuesta negativa. Hasta ahí aparentemente todo estaba claro. El laboratorio le reporta al oncólogo clínico HER2 positivo, 3 más, o HER2 negativo, 0 o 1 más, o tenía un HER2 dudoso y entonces iba al siguiente paso, que es la identificación por SISH o FISH de la amplificación del gen. Cuando la amplificación por FISH o SISH era dudosa, simplemente se contaba más hasta establecer, normalmente se cuentan 20 núcleos celulares, o 20 células, mejor dicho, hasta establecer, pero se amplía cuando tenemos duda, hasta establecer si es verdaderamente positivo o negativo. Sin embargo, a partir del estudio Destiny Breast 04 del Dr. Shanu Modi, que fue presentado en ASCO del 2021, se estableció una nueva categoría de tratamiento, que es el cáncer de mama HER2-Neu de baja expresión, o HER2-Neu low, como lo dice. Conceptualmente, este tipo de cáncer de mama es el tumor maligno mamario con una baja expresión del receptor de membrana HER2-Neu en la inmunohistoquímica, es decir, los que expresan 1 más o 2 más, sin amplificación a la hibridación in situ FISH o SISH, que antes eran considerados negativos y que ahora son considerados cáncer de mama HER2-Neu de baja expresión, HER2 low. Corresponde al 55% de casos.
Están involucrando, como dije ya, a los grupos 2, 3 y 4 con inmunohistoquímica 1 más o 2 más. El estudio consistió en incluir 557 pacientes adultas con cáncer de mama previamente tratados con uno o más esquemas de quimioterapia. El 90% de estas pacientes fueron positivas para receptores hormonales, es decir, eran tumores luminales. El 10% fueron triple negativas. Se randomizó a 2 brazos. Los 2/3 fueron al brazo de tratamiento con un fármaco nuevo que es una mezcla, un conjugado entre el trastuzumab y el deruxtecan. Ya vamos a hablar de ello. Se administra por vía intravenosa a intervalos de 3 semanas. Y el tercio restante se lo dejó como quimioterapia a elección del médico tratante. Luego de un seguimiento de 18 meses, se evidenció resultados positivos en donde la sobrevida libre de progresión fue de 10 meses para el brazo con el anticuerpo conjugado, ¿sí? Y 5 meses para el brazo con quimioterapia. Es decir, se duplicó la sobrevida libre de progresión. Y la sobrevida global también se modificó con 23.4 meses para el grupo del anticuerpo con el conjugado y con 16.2 meses en el grupo de quimioterapia. En ambos casos, las diferencias se consideraron estadísticamente significativas y por lo tanto se observó una mejor respuesta terapéutica con este nuevo esquema de tratamiento. La indicación actual para ese tratamiento es el cáncer de mama metastásico, HER2/neu positivo o HER2/neu low, HER2/neu de baja expresión, inoperable. Si se suman los 2 tipos de tumores, estamos hablando del 75% de casos que, ojo, antes de los anticuerpos monoclonales, ¿sí?, no tenían un tratamiento y su desenlace era fatal en corto plazo. Este es el medicamento, se trata de un anticuerpo monoclonal, el igualito, más o menos parecido, un poco más afín al que utilizamos para la inmunohistoquímica, pero que tiene conjugado, tiene unido, pegado estas bolitas de aquí que son el deruxtecan, ¿sí? El deruxtecan funciona de la siguiente manera. Mediante el anticuerpo identificamos la proteína HER2 en la membrana. Este anticuerpo viene conjugado, tiene pegado el deruxtecan. Al identificar la proteína de membrana, impedimos su dimerización. Primer problema para la célula tumoral. Segundo, una vez que esto ocurre, como dije, la membrana se invagina y forma un fagolisosoma, porque este receptor de membrana ya es una proteína inútil. Entonces la célula lo trata de reciclar, forma un fagolisosoma, lo destruye. Al ser una proteína se destruyen aminoácidos y esos aminoácidos son reutilizados por la célula. Pero al ocurrir esto, se libera el conjugado, se libera el deruxtecan y este deruxtecan va hacia el núcleo y determina la activación de genes del mecanismo de apoptosis celular. Entonces es un doble proceso, ¿no es cierto? Por un lado tenemos la acción misma del anticuerpo monoclonal y por el otro lado tenemos la actividad adicional y quizá más directa incluso del deruxtecan, que es un quimioterápico a la larga. Es así como observando la diversidad y poniendo mucha más atención a los detalles, hemos podido no solo subclasificar a los tumores mamarios, ¿sí?, a los tumores malignos mamarios, sino además ir utilizando esas mismas herramientas que los mecanismos de identificación y subclasificación nos permiten para atacar las vías. Y ahí volvemos al círculo virtuoso de Hanahan, que nos permite entender los mecanismos de generación y de progresión de tumores y poderlos ir atacando puntualmente y a veces combinadamente, como en este caso. Eso es lo que tenía para compartir y estoy abierto a las preguntas que quieran realizar. Muchas gracias, doctor Nicolalde, por su presentación. Si es que en el público, en la audiencia, tenemos preguntas, les agradecería poder levantar la mano o mandarlas por el chat. Estamos en el momento de las preguntas.
Bien, al parecer no hay preguntas, doctor Nicolalde. Les agradecemos a todos por su presencia. Gracias por estar en estas charlas, en este webinar del día de hoy. Les invitamos asimismo, el día de mañana tendremos un segundo webinar donde abordaremos más sobre la terapéutica desde el punto de vista de la radioterapia, las nuevas tecnologías, los nuevos tratamientos que hay en radioterapia, las nuevas modalidades que ha evolucionado mucho en los últimos años, y también desde la oncología clínica, las terapias dirigidas, el manejo del tumor, del cáncer de mama metastásico, que siguen siendo retos muy importantes para nuestra población de pacientes con cáncer de mama. Les agradecemos por su presencia a nombre de Solca, Núcleo de Quito, a nombre del Departamento de Docencia, del Comité Multidisciplinario de Tumores de Mama, y les esperamos el día de mañana a la misma hora, a las 19 horas, para el segundo webinar. Gracias por su presencia y que tengan una muy buena noche.